Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase, vamos a trabajar con la unidad número 3 de nuestra materia Inglés Técnico, donde vamos a ver el uso del pasado simple en textos informativos y argumentativos de eventos pasados. Vamos a aprender el uso de conectores de tiempo y las relaciones de causa-efecto y el campo semántico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro texto sobre Vaccine Testing and Vulnerable Human Subjects. ¿Sí? Tenemos que, como saben bien, mirar el texto, mirar las fotos, todo lo que es los elementos paralingüísticos que acompañan nuestro texto. ¿Sí? Y el día de hoy nos vamos a centrar en la identificación de los verbos que están en el pasado simple. ¿Sí? Por eso hemos elegido el texto sobre vaccine, testing and vulnerable human subjects. ¿Sí? Son palabras parecidas al español, ¿sí? El testeo de las vacunas, ¿sí? Y los sujetos humanos vulnerables. Recuerden que empezamos siempre de identificar el sustantivo, ¿sí? Sujetos humanos vulnerables, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo identificamos el pasado? Bien, tenemos dos grupos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares siguen una norma general, ¿sí? En el caso de publish, ¿sí? Publish es un verbo, ¿sí? Que quiere decir publicar. Publish es el verbo. ¿Qué pasa cuando queremos hablar en el pasado? En los verbos regulares se le agrega esta ed, ¿sí? Y se convierte en pasado, que quiere decir publicó. Entonces, ¿qué quiere decir acá? En 1966, Henry K. Beecher publicó un estudio describiendo 22 ejemplos, ¿sí? Y continuamos de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos published, ¿sí? Ed. Y acá, en esta misma oración, tenemos otro ejemplo con el uso de la ed, ¿sí? He claimed. El verbo claim es un verbo regular y le agregamos la ed, ¿sí? Y lo convertimos en el pasado, ¿sí? En el texto tenemos, como habla de la historia de las vacunas y cómo se aplicaron, entonces vamos a encontrar varios verbos que están en el pasado. Acá tenemos otros, por ejemplo, surgeons, ¿sí? Los cirujanos, performed, acá tenemos otra ed, ¿sí? Experimental techniques with unknown effects. Los cirujanos realizaron o llevaron a cabo, ¿sí? Técnicas experimentales, tenemos una preposición con y vamos al final, efectos desconocidos, ¿sí? Bien, esos son los verbos regulares que los vamos a encontrar en el texto, ¿sí? Y vamos a identificarlos, ¿sí? Primero, recuerden que tenemos que fijarnos en la posición. En el caso de surgeons, ¿sí? Vamos a buscar y es cirujano. Y después tenemos perform. Generalmente lo que está después del sujeto, ¿sí? Es un verbo, ¿sí? Entonces, en este caso, los cirujanos realizaron o hicieron, ¿sí? Estas técnicas experimentales, ¿sí? Entonces, llevaron a cabo en este caso. Recuerden que es la posición. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en el texto también otras palabras que tienen ed, pero que no son verbos, si están en otra posición. Recuerden que en las clases nosotros habíamos visto la importancia, ¿sí? De la posición, ¿sí? Entonces, cuando tienen una posición, tienen una función diferente. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que dice retarded children would acquire the disease. En este caso tenemos la ed, ¿sí? Pero la posición, ¿sí? La posición de esta palabra, miren, nos fijamos, hay una coma, ¿sí? Hay una coma y después de esa coma tenemos retarded
y después tenemos children, ¿sí? Niños. Tenemos después un verbo modal, would acquire. ¿Ok? En este caso, no estamos hablando de un verbo, ¿sí? Acá tenemos niños y antes de niño, generalmente, ¿sí? Niños, perdón, es un sustantivo, perdón, y está precedido por la palabra retarded, que la está premodificando, ¿sí? Entonces, en el caso de retarded children, esta palabra que termina en ed está funcionando como un adjetivo, ¿sí? Entonces, tenemos que, en este caso, son palabras que tienen la ed, pero no está funcionando como un verbo en el pasado, sino como un adjetivo participio, ¿sí? Entonces tenemos que decir niños retrasados o niños con retraso mental, ¿sí? Adquirirían, perdón, la enfermedad. Entonces, eso es importante que ustedes lo vean. De esa forma van a poder diferenciar y hay muchos ejemplos en el texto, ¿sí? Que nos hablan justamente de esta diferencia. Hay casos en los que está la ed precediendo al sustantivo y es un verbo un adjetivo, perdón, en participio, no es un verbo en el pasado. Entonces es importante que podamos diferenciar, ¿sí? Cada uno de estos ejemplos con los que son los ejemplos del verbo. Por otro lado, también tenemos los verbos que son irregulares, ¿sí? Verbos irregulares, ¿sí? Que nos van a figurar en el texto. Por ejemplo, tenemos el verbo gave, ¿sí? El verbo gave, que es un verbo irregular. ¿Por qué es un irregular? Porque sigue una forma diferente. Entonces vamos a ir a nuestra lista de verbos irregulares, ¿sí? Y vamos a buscar gave, ¿sí? Lo tenemos acá, ¿sí? Dice gave y dice past simple, ¿sí? El pasado simple, que es del verbo give, es el pasado del verbo give y quiere decir dar, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver que estos verbos irregulares tienen su propia forma de ser, entonces por eso tienen una lista, entonces los buscamos en nuestra lista para identificarlos, aprenderlos y después posteriormente saber qué son ese tipo de verbos, ¿sí? Bien. De la misma manera, en cada oración vamos a identificar cuál es el verbo principal en la oración para poder saber, ¿sí? De qué tipo de verbo estamos hablando, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a encontrar ejemplos del pasado del verbo to be, que quiere decir ser o estar, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ejemplos de was, ¿sí? Por ejemplo, medical treatment was. The research that he claimed, the 22 instances of mainstream medical research that he claimed were unethical. ¿Sí? Acá tenemos ser o estar, en este caso eran no éticos o poco éticos. ¿Sí? Ser o estar acá también. Acá también tenemos mild, acá vamos a empezar, una forma, ¿sí? Tenue de hepatitis era, en este caso, endémica, ¿sí? Era, ¿sí? Entonces vamos a buscar también ejemplos con era, con was o were, ¿sí? Que nos están hablando de estas acciones en el pasado. Y por último, quería introducirlos a los que son los conectores de contraste, ¿sí? En este caso tenemos el conector but, ¿sí? Que quiere decir pero. Entonces establece un contraste entre un aspecto positivo y un aspecto negativo de una situación, ¿sí? Tenemos los padres dieron su consentimiento for the intramuscular injection, ¿sí? Para la inyección intramuscular or oral administration of the virus o la administración oral del virus, pero nothing is said, pero nada se dice, ¿sí? Acerca de what was told them concerning the appreciable hazards involved.
¿sí? No se les dijo nada, ¿sí? Acerca de los posibles riesgos, peligros, ¿sí? Que podrían ser apreciados y que estaban involucrados en este tipo de testeo con vacunas. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, ellos dieron su consentimiento, pero no se les dijo nada. Entonces hay un contraste en estas dos ideas, de un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Sí? Vamos a analizar en profundidad estos conectores, ¿sí? Para que ustedes puedan establecer la relación entre em, los aspectos que se presentan en el texto, ¿sí? Por otro lado, tenemos también conectores de secuencia, ¿sí? Acá tenemos later, que quiere decir más tarde, ¿sí? O sea, primero se habla de una acción y después más tarde, entonces estamos hablando de una secuencia, ¿bien? Acá tenemos otro conector de adición, moreover, por ejemplo, además, ¿sí? Para agregar más información, ¿sí? Y así, a lo largo de las próximas clases vamos a poder apreciar y más o menos visualizar, ¿sí? Armar de a poco el texto, ¿sí? Con las diferentes frases, expresiones que vamos a ir encontrando para poder responder las preguntas que tenemos en el práctico, ¿sí? Tenemos que escribir 5 ejemplos con el uso de verbos en el pasado y responder las preguntas, ¿sí? A medida que vayamos analizando el texto, vamos a ir respondiendo las preguntas. Simplemente los dos primeras se refieren a la organización del texto, ¿sí? Cuál es la fuente, cómo está organizado, y después vamos a ir específicamente a la información. Entonces vamos a identificar las fechas y vamos a centrarnos en la información que tiene cada fecha, ¿sí? Lo que también quiero que hagan, que es importante en el texto, que van a encontrar vocabulario técnico, ¿sí? Es eso, armar su propio glosario, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá institutionalized children, tenemos el campo semántico de la medicina y de lo que son las vacunas, tienen que ver con esto de lo que es la experimentación. Entonces, todas estas palabras y expresiones que se refieren a eso, las vamos a poner en nuestro glosario y vamos a analizarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que nos van a ayudar a comprender este texto y a entender de qué se está tratando, ¿sí? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la hepatitis infecciosa. Estas son palabras que se parecen mucho al español porque son de origen latín, ¿sí? Vamos a hablar también de mentally defective children. Miren las expresiones que se están usando, ¿sí? Lo que es la parte de anatomía, intramuscular injection, oral administration, ¿sí? Of the virus. Sí, todas esas expresiones son importantes y es importante que ustedes las sepan y las puedan usar y aplicar. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces analizando más profundamente este texto. Les dejo estas actividades, la explicación de lo que son los tiempos verbales en el pasado. Espero que lo apliquen y cualquier duda me pueden consultar. No se olviden que es importante entender la posición. Una palabra cuando tiene una posición tiene una función, ¿sí? Entonces puede ser la misma palabra en diferentes posiciones y en diferentes posiciones tiene diferentes funciones, ¿sí? Entonces estoy atenta a sus preguntas y cualquier cosa nos estamos viendo. Muchas gracias.